En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor manda a evangelizar. Y los manda de dos en dos. Bueno, podía haberlo mandado de tres en tres, porque de dos en dos es 6 por 12, 6 grupos de dos, los 12 apóstoles. Y de tres en tres, 4 grupos de 3. ¿Por qué de dos en dos? Porque Él había dicho: donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, iban 3. 2 apóstoles y Jesús. Unidad. No puede haber evangelización si no hay unidad. Si el hermano está peleado contra el hermano, si el párroco está peleado con el vicario, o los catequistas, o el obispo con los curas, o los obispos entre sí, o este sector de la iglesia contra el otro, si no hay unidad, ¿cómo vamos a evangelizar? La unidad no se puede hacer más que en torno a uno. Eso es unidad, en torno a uno. Unidad es estar unido a uno. Ese uno es Jesucristo. Y unidad es amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. 2 o más unidos en mi nombre. Es decir, unidad en torno a Cristo y con el amor que Cristo nos enseñó a tener. El amor recíproco, el amor del uno al otro. El amor que llega incluso a estar dispuestos a dar la vida por el otro. Si no hay esta unidad dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Qué testimonio estamos dando? Recuerdo un libro que leí hace muchos años de un escritor español, Gironella. Había leído un libro que me entusiasmó, me gustó muchísimo. Los cipreses creen en Dios, sobre la persecución a la iglesia en la Guerra Civil Española. Después leí varios más de él, 1 millón de muertos. Leí El escándalo de Tierra Santa, donde él cuenta el escándalo que le supuso ir a Israel, a Tierra Santa, y ver la división entre los cristianos. Si no hay unidad entre nosotros, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Qué testimonio damos? Pero esa unidad no es la unidad de la dictadura. No es la unidad de aquí el que se mueva no sale en la foto. El que se mueva es censurado y es expulsado y es castigado porque no se somete. Eso no es unidad. Eso en todo caso sería uniformidad y desde luego basada en el miedo. La unidad es en torno a uno, Cristo, que es una persona humana y divina y que por lo tanto tiene un mensaje que hay que respetar. Unidad en torno a Cristo y con el amor entre aquellos que evangelizan. Esto es tan importante que el Señor les dice que no lleven esas cosas que parecerían imprescindibles, básicas para el camino, una túnica de repuesto. Quiere hacerles ver, con este desprendimiento de recursos materiales necesarios y básicos para la evangelización, quiere hacerles ver que lo importante no son esos recursos, sino la unidad que haya entre ellos, el amor que haya entre ellos.
¿De qué sirve tener unos medios de comunicación, por ejemplo, que no transmiten la palabra de Dios o que no transmiten el mensaje de Jesús? Cuando ves que en muchas emisoras católicas lo más importante es el deporte o la política. En cambio ves que en las emisoras protestantes están hablando de Dios todo el día, a su modo. Para mí, de una manera aburridísima y sinceramente que no la soporto. Pero están hablando de Dios, están hablando de Jesucristo. Habrá personas, de hecho las hay, que les gusta mucho ese estilo. Están hablando de Dios y de Jesucristo todo el día. Y en las emisoras católicas, bueno, no me refiero a Radio María o a EWTN, sino a muchas otras, eso es marginal. Lo importante es el dinero. Y para que haya dinero, tiene que haber publicidad. Y para que haya publicidad, hay que hablar de fútbol. O hay que hablar de política. O hay que hablar de la vida de los famosos. Creo que si nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de la vida, entonces todo irá muchísimo mejor. Y eso es, entendiéndolo perfectamente como lo entendieron ellos, eso es lo que ellos hicieron. Por eso termina el Evangelio de hoy diciendo, salieron a predicar la conversión. ¿A quién? Pues serían diferentes las personas que les escuchaban. Habría personas, aunque eran todos judíos, pero habría personas que no practicaban. No todos los judíos eran practicantes. También entre los judíos habría ladrones y asesinos y adúlteros. La conversión para ellos significaba una cosa. Habría otros judíos que eran piadosos y que eran buenos, pero que llevaban una vida religiosa de rutina, incluso de soberbia, satisfechos con el cumplimiento de aquellas casi infinitas normas morales y litúrgicas que tenían que hacer. La Iglesia tiene que hacer esto de nuevo. Tenemos que hacer esto de nuevo. Unidos, dando de verdad importancia a la unidad y a la caridad entre nosotros y no a las estructuras, y predicar la conversión. Por ejemplo, la conversión a los que están ya en la Iglesia. Porque al final son los que nos escuchan. Bueno, alguno nos escucha por casualidad, y, qué sé yo, una persona va un día a un funeral y escucha una homilía y esas palabras pueden tocar su corazón y convertirle. O a una boda, o en fin. Pero la mayor parte de la gente que va habitualmente a la Iglesia son gente ya católica y practicante, aunque no sea perfecta. ¿Qué conversión tenemos que empezar por predicar a los que ya son católicos y practicantes? ¿O ellos, es decir, nosotros mismos, no tenemos que convertirnos? Cuando San Juan escribe el Apocalipsis, que es un libro francamente difícil de leer, pero los primeros capítulos, hasta el capítulo 4, donde ya empieza las simbologías con el libro, los 7 sellos, los primeros capítulos, sobre todo el segundo y el tercero, son muy fáciles de comprender, porque son los mensajes de los ángeles a las 7 iglesias de Asia. El primero de esos mensajes está dirigido a los de Éfeso, a los cristianos de Éfeso. Allí había estado San Pablo, allí había estado San Juan y allí había estado la Santísima Virgen. Y San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, es en su capítulo 2, les dice a los de Éfeso que hay cosas que están haciendo muy bien, los conoce, le dice, conozco bien lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho, pero les llama la atención. Les pide conversión. Creo que ese capítulo
bueno, también el durísimo tirón de orejas que da a otra de las iglesias, la de la Odisea. Pero ese capítulo, sobre todo, esa dedicatoria a los de Éfeso, debemos tenerla muy en cuenta los que vamos habitualmente a misa, sacerdotes o laicos. Les dice San Juan, volved al amor primero. Eso es la conversión, volver al amor primero. Cuando yo meditaba sobre esto, acabo de terminar el libro que estaba escribiendo, comentando entre otros el Apocalipsis. Cuando meditaba sobre esto me acordaba de mis 18 años, o 17 o 16. Es decir, cuando para ir a misa tenía que ir 2 horas andando de ida y 2 horas andando de vuelta, y no me importaba. No digo que hubiera ido descalzo porque mis pies hubieran estado sangrando, pero lo hubiera intentado. O cuando, estando en el noviciado, me pasaba las tardes en la capilla, no tenía otro sitio mejor donde estar. Estaba deseando estar en la capilla con el Señor. No digo ya cuando me fui ordenado sacerdote, me ordenaron sacerdote, los primeros pasos, porque seguramente cometí muchos errores y hoy en día, en ese sentido, creo que he aprendido algo después de tantos años sobre cómo tratar a la gente. Pero hay una llamada a volver a ese amor primero. Una llamada que el Señor me hace continuamente y que yo tengo que predicarme a mí mismo o acoger esta predicación, por ejemplo, de San Juan en el Apocalipsis. Volver al amor primero. Y esto nos lo pide el Señor a cada uno de nosotros. Vuelve al amor primero. Vuelve al tiempo en que fuiste iluminado. Vuelve al tiempo en que te encontraste con Cristo. Un tiempo y un momento distinto para cada uno. Yo no tuve nunca una conversión desde una vida mala. Tuve la inmensa bendición de nacer en una familia buena. Fui a misa desde niño, nunca he dejado de ir a misa. Pero hubo un momento en que me convertí, en el sentido de que puse a Dios de verdad en el primer lugar de mi vida. Y siempre tengo que estar volviendo a este primer momento, a este amor primero. Otras personas, en cambio, son distintas, ni mejores ni peores. Han tenido una historia diferente. Y su conversión ha tenido lugar ya en la edad adulta. Y se han dado cuenta de lo mal que lo han hecho antes, quizás sin ser conscientes, del daño que han podido hacer o del tiempo que han perdido. San Agustín, que es un gigante en la santidad, es uno de ellos, lo cuenta en sus confesiones y dice, tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Bueno, no era tan tarde porque no era tan mayor, pero para él ya era tarde. Se daba cuenta de que había perdido tiempo. Volvamos al amor primero. Eso es lo que nos pide el Señor. Conviértete, vuelve al amor primero. Pon de nuevo a Dios en el primer lugar de tu vida. Sacúdete esa capa de polvo que se ha ido posando, como ocurre sobre un mueble, y que es lo que se llama en teología la acedía espiritual, la pereza, el cansancio, la falta de ganas, las dificultades que sientes dentro de ti a la hora de ir a rezar, o las distracciones, aunque eso es más difícil de conseguir. Vuelve al amor primero. Conviértete. Si estás lejos, si eres un pagano bautizado, si llevas una vida de pecados, bueno, pues entonces tu conversión tiene que ser empezar a creer en Dios. Pero si estás con Dios, sacúdete el polvo. Vuelve al amor primero. Dios en el primer lugar de tu vida. Confianza absoluta, ciega a veces en el Señor. Deseo de amarle con todo tu corazón. Y por Él amar al prójimo. Arrepentimiento de tus pecados, aunque sean
solo veniales. Vuelve al amor primero. Esto es lo que predicaban los apóstoles. Repito, lo escuchaban muchos tipos de personas. Gente alejada de la práctica religiosa judía, gente metida en sus minuciosos mundos litúrgicos, en sus 600 prescripciones, o gente sencilla que entendían perfectamente de qué conversión se trataba. Por lo tanto, unidad y amor entre los evangelizadores. Unidad en torno a Cristo, no unidad a base de decir, vale, llegamos a un acuerdo, tú cedes, yo cedo. No, unidad en torno a Cristo y amor entre nosotros. Y luego, predicar la conversión, predicárnosla a nosotros mismos en primer lugar. Tengo que volver a empezar. Cada día tengo que volver a empezar. Señor, hoy empieza un día nuevo. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti. En el primer lugar de mi vida. Como si fuera el primer día que te conocí. Como si fuera aquellos primeros momentos en que me llevabas en brazos y nada me costaba, aunque lo que hiciera fuera muy difícil. Volvamos al amor primero, porque es lo mejor, por supuesto, para Dios, que tiene derecho a ello, y para nosotros. Que así sea.